Vamos a iniciar con los conceptos básicos de Fourier. En el archivo número 10 de SETI se encuentran estos documentos que son los apuntes de este tema. Les recomiendo que lo bajen, pero no necesariamente los impriman, ya que son muchas hojas, son alrededor de 70. Lo que sí les recomiendo que impriman son los formularios y los ejercicios que vamos a hacer durante el estudio de las series de Fourier. Para facilitar la localización de los ejercicios, en el mismo documento al final viene un concentrado de todos los ejercicios. Los ejercicios también se encuentran a lo largo de los temas que vamos a estar viendo, pero si los quieren tener a la mano, pueden imprimirlos de una vez del archivo y están al final, después de los temas, ahí los pueden ver, los imprimen y los tienen a la mano para estar trabajando sobre ellos. Cuando estemos viendo los conceptos de la serie Fourier, algunos conceptos y deducciones de fórmulas se harán de manera muy general, ya que es un tema algo extenso y no es necesario profundizar tanto en ello, sino llegar a ciertas fórmulas y ciertos procedimientos que vamos a estar aplicando durante el estudio de este tema. Entonces vamos a comenzar a ver algunos conceptos básicos y poco a poco vamos a ir entrando a los conceptos ya centrales de este tema. Vamos primero a recordar algunos conceptos de las funciones senoidales, o sea, de seno y coseno. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de la función seno y la función coseno. Noten que la función seno empieza de 0, sube hasta 1, baja a menos 1 y regresa a 0. En cambio, la función coseno empieza de 1, baja, llega a menos 1, llega a 0 y otra vez a 1. Aquí hay una tabla para ilustrar algunos valores de estas funciones. Los ángulos más comunes son 0, 30, 60, 90 grados, etcétera, hasta 360. Todo esto está en grados. Los valores de seno y coseno aquí están. Por ejemplo, el seno de 0 grados es 0 y coseno es 1. El seno de 30 grados es 0.5, coseno 0.866, etcétera. Algunos valores clave, por ejemplo, 90 grados, el seno es 1, coseno es 0. 180, seno es 0, coseno es menos 1. 270, seno es menos 1, coseno es 0, 360, seno es 0 y coseno es 1. Este es un ciclo completo, de 0 a 360 grados. A estas funciones se le llaman funciones periódicas. Se llaman funciones periódicas porque se repiten periódicamente. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a calcular el seno y coseno de 30 grados. Un ciclo completo siempre es cuando la función comienza en un valor, hace todo su recorrido y regresa al mismo valor. El periodo completo de las funciones seno y coseno son 360 grados o 2 pi radianes. O sea, hay una equivalencia entre grados y radianes que es 2 pi radianes son 360 grados. Por ejemplo, si tenemos 30 grados, la función seno de 30 grados es 0.5 y coseno es 0.866. Si nosotros le sumamos un ciclo completo, o sea, 30 más 360 grados por 1, que nos da 390, la función seno y coseno son iguales porque se repite el periodo, o sea, llegan a la misma posición. Si, por ejemplo, le damos 2 vueltas o 2 periodos, o sea, 30 más 360 por 2, que son 750 grados, otra vez tenemos los valores de seno y coseno que son los mismos. Igual que si le damos 3 vueltas, incluso en sentido negativo, por ejemplo, si le damos menos una vuelta, entonces la suma es menos 330, pero la función seno y coseno se mantienen iguales. Entonces, aquí los periodos en grados para las funciones seno y coseno son 360 grados, o sea, un ciclo completo son 360 grados. Otro concepto que vamos a estar manejando es el de la amplitud. La amplitud es la altura de la función medida a partir del eje horizontal o de su parte media. Aquí, por ejemplo, tenemos una función seno y esta altura a partir del eje horizontal, esta altura es la amplitud. Noten que la amplitud se puede medir tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahora, nosotros podemos modificar la amplitud, o sea, la altura de la curva, multiplicándolo por un factor. Por ejemplo, aquí tenemos ilustrado la misma curva, pero con diferentes factores. Por ejemplo, aquí tenemos esta, a ver si se nota ahí, es la función seno,
O sea, esta viene siendo esta misma, nomás que está un poquito aplastada la gráfica. Si nosotros multiplicamos la función seno de teta por 2, entonces la amplitud se duplica. En lugar de llegar hasta 1, llega hasta 2. Igual, en lugar de llegar hasta menos 1, en la parte baja llega hasta menos 2. Si lo multiplicamos por 3, aquí podemos ver esta curva de color rojo, a ver si se aprecia. Entonces la amplitud o la altura sube hasta 3 y baja hasta menos 3. Incluso si lo multiplicamos por fracciones, por ejemplo, 0.5 seno, o sea, la mitad, entonces la altura es hasta un medio, o sea, 0.5 y baja hasta menos 0.5. Entonces quiere decir que la amplitud depende de un coeficiente, o sea, K, vamos a llamarle K, el coeficiente con que multiplicamos la función seno o la función coseno. Otro detalle importante, el cambio de amplitud no altera el periodo. O sea, si nosotros tenemos que el periodo completo de esta función empieza aquí, sube, baja y sube, noten ustedes que todas las curvas cruzan por los mismos puntos. O sea, nosotros tenemos que la amplitud cambia, pero el periodo sigue siendo de 0 a 360 grados. Entonces, si nosotros alteramos la amplitud, no alteramos el periodo. Con frecuencia vamos a estar utilizando dos diferentes escalas, la escala angular y la escala temporal, y hay una relación directa entre ellas. Entonces nosotros al periodo angular vamos a estar llamando P mayúscula y es constante, ya que recuerden que el periodo siempre son 360 grados. El periodo temporal lo vamos a llamar con T mayúscula, también es constante, o sea aquí vamos a tener un periodo en función del tiempo. Y cuando sean fracciones o parte del periodo angular o temporal, vamos a llamarle teta a un ángulo cualquiera. Este es variable, ya que son ángulos que se encuentran en el intervalo, en los intervalos de los periodos angulares, o t minúscula para un tiempo cualquiera, que también es variable, que van a estar incluidos en los intervalos del periodo temporal. Entonces así lo vamos a llamar: el periodo angular completo P mayúscula, el periodo temporal T mayúscula, y un ángulo cualquiera, unas fracciones de ellos, va a ser teta para el ángulo y t por un tiempo cualquiera. El periodo temporal T mayúscula es el tiempo en segundos que tarda una onda en completar un ciclo. O sea, el periodo es t, o sea, el tiempo entre teta. Se habla de segundos por ciclo. Por ejemplo, si una función tarda 10 segundos en completar un ciclo, entonces t es 10 segundos por cada ciclo, 10 segundos por ciclo. Si tarda 0.5 segundos, pues son 0.5 segundos por ciclo. Y aquí tenemos la gráfica, por ejemplo, para el primer caso. Si el periodo tarda 10 segundos, entonces tenemos que este periodo de esta función, de aquí hasta acá, o sea, t1, son 10 segundos. Y como se repite, aquí también son 10 segundos. Entonces, ese es el periodo temporal. Otro concepto que vamos a estar trabajando es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que ocurren en un segundo. O sea, F minúscula, que es el símbolo que vamos a utilizar para la frecuencia, es igual a teta sobre t. O sea, teta se refiere a los ciclos y t el periodo en segundos. Por ejemplo, si en un segundo ocurren 20 ciclos, teta es igual a 20. 20 ciclos. T es un segundo. Entonces la frecuencia es 20 entre 1, o sea, 20 ciclos por segundo. Es como decir, son revoluciones o vueltas por segundo, como el caso de abanicos, de ruedas que están girando. Por ejemplo, si ocurren 120 ciclos en 20 segundos, entonces dividimos 120 entre 20, que nos da 6 ciclos por segundo, ¿sí? Y ese es el periodo, pero la frecuencia de ese cuerpo, de lo que estamos analizando. Entonces, en general tenemos que el periodo temporal es t sobre teta, segundos por ciclo, y la frecuencia es teta entre t. Noten que son inversos, ¿sí? Son inversos. Entonces, si nosotros relacionamos esas dos, o sea, la relación que hay entre f y t mayúscula es que f es 1 sobre t, o viceversa. T mayúscula es igual a 1 sobre f. Entonces, así es como lo vamos a estar manejando. Recuerden que cuando tiene un cuadrito estamos hablando de fórmulas que vamos a utilizar más adelante. Otro concepto es la frecuencia angular o velocidad angular. Se escribe o se denota con la letra omega. Parece una W, pero es la O minúscula del alfabeto griego, es omega. Ahora, la frecuencia angular es la variación,
variación angular en el tiempo, es omega igual a teta entre t. Se mide en grados por segundo o, más comúnmente, en radianes por segundo. Hay un concepto que vamos a estar utilizando con mucha frecuencia, bastante, que es la frecuencia fundamental. Esta frecuencia relaciona el periodo angular, o sea, el periodo completo, que son 2pi, entre el periodo temporal, ¿sí? Y esto se va a estar manejando mucho en las fórmulas que vamos a ver. Entonces, ya la fórmula sería omega su índice cero, que es la frecuencia fundamental, es igual a 2pi sobre t, ¿sí? Entonces, este tiempo que está aquí es el que tarda un cuerpo en completar un ciclo completo, o sea, 2pi. Y esto va a ser siempre constante. Ahora, vamos a ver la frecuencia gráficamente. Tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a partir de la función seno. Esta que está aquí sube, no sé si se aprecia el color, es color negro, sube, baja y sube. Ese es el periodo completo de 360 grados y t es el periodo temporal. Si nosotros multiplicamos el argumento de seno, o sea, el ángulo, por ejemplo, por 2, entonces duplicamos la frecuencia. Noten ustedes que esta gráfica que está aquí es de seno de 2 teta. Entonces tenemos que sube, baja, sube, aquí completa un periodo, y otra vez sube y baja y completa 2 periodos. En lo que la función seno normal cumplió o recorrió un periodo, cumplió un periodo, seno 2 teta recorrió 2 veces o realizó 2 periodos dentro de esa función seno. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, el argumento, o sea, el ángulo, por 4, entonces se cuadruplica. Aquí tenemos, si siguen aquí la línea roja, sube, baja, sube, aquí es un periodo, empieza otro, ya van 2, otra vez aquí otro, 3, y aquí 4. Incluso, si nosotros dividimos entre 2, o sea, una fracción del ángulo, o 0.5 de teta, aquí tenemos que en lugar de acortarse, o sea, noten ustedes cómo estas ondas como que se van acortando. Nosotros al dividir el ángulo lo alargamos, o sea que aquí solamente cabe medio periodo, o sea, es esta curva, esta que va aquí, sube y baja, seguramente que sigue para acá, pero se sale del periodo que estamos considerando, o sea, de este periodo de 360 grados o el periodo temporal que es de este punto a este punto. Otro concepto, el cambio en la frecuencia no altera la amplitud. O sea, cada vez que nosotros multiplicamos el ángulo por un factor, alteramos la frecuencia. Ya vimos cuando lo multiplicamos por 2 o por 4 o lo dividimos entre 2. Sin embargo, las alturas, o sea, las amplitudes se mantienen. O sea, estas alturas todas topan aquí con 1 y acá con menos 1. O sea, no se altera la amplitud al alterar la frecuencia. Y era lo inverso a lo que ocurría con la amplitud, que la frecuencia, la amplitud, o sea, recordando aquí, recordando esto, que si nosotros alterábamos la amplitud, no alterábamos la frecuencia, en este caso el periodo. Otro concepto más es la fase. La fase se denota con el símbolo phi. Es el desplazamiento horizontal de una función periódica respecto al original. Por ejemplo, si tomamos una fase de 90 grados, vamos a suponer que tenemos aquí una escala del tiempo como referencia. Y aquí tenemos como referencia también la función seno de teta. Aquí tenemos que sube a 1, baja a menos 1, sube, etc. Ahora, si al ángulo que está aquí, o sea, al argumento de seno, le sumamos 90 grados, entonces la onda se mueve o se desfasa hacia la izquierda. O sea, al sumarle aquí, la adelantamos. Como aquí tenemos la referencia del tiempo, aquí empieza 0, 1, 2, etc. Vamos a suponer que sean segundos. Entonces, si le sumamos un valor, en este caso 90 grados, esta misma onda, si le sumamos, entonces va a ocurrir antes, o sea, se va a desfasar, ya que le estamos adelantando en cierta forma el tiempo. Entonces, este es un fenómeno que se llama desfase. Entonces, este desfase son los 90 grados que le estamos poniendo aquí. Entonces, noten cómo si nosotros le sumamos una cantidad al ángulo, nosotros adelantamos o desfasamos la onda esa cantidad. En cambio, si en lugar de sumarle 90 grados, le restamos 90 grados, como en esta gráfica, pueden ver cómo ahora esta es la onda original. Pueden ver cómo
si aquí le restamos 90 grados al ángulo, pueden ver cómo se mueve hacia la derecha, o sea, se atrasa porque aquí es donde está el tiempo inicial y esto, aquí empieza la onda y aquí se mueve, aquí también 90 grados hacia la derecha, o sea, empieza a moverse después, entonces el desfase es hacia la derecha, y si es a la derecha, entonces se dice que la onda se atrasa. Aquí podemos ver con las gráficas superpuestas cómo ocurren los desfases. Tenemos la onda original, seno de teta, que es esta. ¿Sí? Empieza de 0, sube, baja y llega a 0. Si nosotros le sumamos una cantidad, entonces esa onda se mueve hacia la izquierda, o sea, se adelanta. En cambio, si le restamos la misma cantidad u otra cantidad, esa onda se mueve hacia la derecha, o sea, se atrasa aunque se mueva hacia la derecha. En resumen, aquí podemos ver en esta expresión los conceptos de amplitud, frecuencia y fase que hemos visto ahorita. Entonces, tenemos que si tenemos una función senoidal, el factor, en este caso A, que multiplica es la amplitud, o sea, esto es lo que altera la altura o la amplitud. F es la frecuencia, es el número de veces o de periodos que ocurren en un determinado tiempo. Y la fase, que es la que estamos viendo ahorita, está aquí. Entonces aquí tenemos A, amplitud, el factor de la función. Si el factor es del argumento, entonces es la frecuencia. Y si al argumento le sumamos una cantidad, entonces tenemos lo que es la fase. Y aquí tenemos los tres conceptos juntos en una sola expresión. Y aquí en esta gráfica podemos ver la combinación con las variantes en amplitud, frecuencia y fase. Tenemos esta que es la original. Por ejemplo, aquí tenemos una donde estamos alterando la amplitud. Aquí es 2, ¿sí? Entonces 2 seno de teta. Aquí tenemos una variante, una alteración de la frecuencia. Por ejemplo, si f vale 3, entonces tenemos que esta onda tiene 3 periodos dentro del periodo de la otra. Y aquí podemos ver un desfase, ¿sí? un atraso, como esta gráfica se mueve hacia la derecha. Ya que le estamos restando, entonces lo estamos moviendo hacia la derecha. Estamos atrasando la onda, o sea, la estamos desfasando hacia la derecha. Para entender mejor las gráficas que vamos a estar viendo en la serie Fourier, vamos a ver algunas propiedades gráficas que tienen las variaciones de la sumatoria de senos y cosenos. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica que consiste en la suma de 2/3 de coseno de teta más seno de teta. Es una suma de seno y coseno. Tiene una forma pues ya conocida, o sea, no tiene nada de especial realmente. Se ve un poquito desfasada a la izquierda, pero tiene la forma senoidal de siempre. Ahora, a estos dos términos le vamos a agregar un medio de seno de 2 teta. Noten cómo estamos afectando la amplitud y la frecuencia. Y si graficamos esto, la gráfica se empieza como a deformar. Ahora le vamos a agregar otro término más. A esta anterior le vamos a agregar estos dos términos, 2/27 coseno de 3 teta más 1/3 seno de 3 teta. Y la gráfica empieza a tomar cierta figura, o sea, empieza a deformar más. Ahora, al anterior vamos a agregarle otro término más, un cuarto seno de 4 teta. Vean entonces cómo cada vez se va deformando más, ¿sí? Y tiende a tomar cierta figura. Aquí finalmente le agregamos dos términos más y toma esta figura. O sea, cuando nosotros estemos agregando términos a las funciones seno y coseno, variando la amplitud y la frecuencia, vamos a estar viendo que la gráfica de una forma senoidal común se va a ir deformando y va a ir tomando cierta forma, ¿sí? Que va a estar determinada por la función que vamos a aplicarle la serie de Fourier. Eso lo vamos a ver más adelante. Las series de Fourier son básicamente dos las que vamos a ver, lo que es la serie trigonométrica y va a ser otra que se va a llamar serie exponencial. Vamos a comenzar con la serie trigonométrica. La serie de Fourier expresa una función no periódica en una suma infinita de senos y cosenos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a suponer que tenemos una función no periódica, o sea, una función que no se repite. Por ejemplo, una parábola. Sabemos que una parábola viene de infinito, de menos infinito, baja y sube y se va a infinito, pero ya nunca regresa, o sea, siempre va a tener esta forma y no se va a repetir. Lo que hace la serie Fourier, o lo que va a hacer, es
transformar esta función en una función periódica, o sea, una función que se va a ajustar a las funciones senoidales, pero va en cierta forma a replicar la forma original. Si aquí, por ejemplo, es una parábola, vamos a tener aquí varias parábolas, ¿sí?, unidas, y que van a tener forma de onda. Entonces aquí hay una parábola y se va a repetir aquí hacia la derecha y a la izquierda de manera infinita. Eso es lo que va a hacer en cierta forma la serie Fourier. ¿En qué consiste lo que son las series de Fourier? Para entender esto, vamos a ver primero lo que se conoce como el teorema de Fourier. Dice, toda función periódica no senoidal de frecuencia fundamental omega su índice cero puede expresarse como una suma infinita de funciones seno o coseno que son múltiplos enteros de omega 0. Y aquí tenemos una sumatoria, f de t igual a a0 más a1 coseno omega por t más b1 seno de omega por t más a2 coseno de 2 omega por t más b2 seno de 2 omega por t, etc. Para entender mejor esta fórmula, esta serie, vamos a darnos cuenta de los siguientes detalles. Todos los términos contienen, con excepción del primero, contienen coeficientes a y b. a1, b1, a2, b2, a3, b3, etc. Y luego notamos que se van alternando las funciones seno y coseno. Aquí tenemos coseno de omega por t, seno de omega por t, coseno de 2 omega por t, seno, coseno, seno, etc. Y por otro lado, aquí los valores de omega, aquí se van multiplicando por un factor. Aquí tenemos 1, ¿sí?, 1 omega, 1 omega. Aquí tenemos 2 omega, 2 omega, 3 omega, 3 omega, etc. En todos estos términos, en toda esta sumatoria, lo que son las letras A0, A1, A2, A3, etc., B1, B2 o B3 son los coeficientes de seno y coseno. Las A son coeficientes de coseno y las B son coeficientes de seno y son constantes. Y recordando la frecuencia fundamental omega su índice 0, que es omega igual a 2pi entre t. A sub 0, a su índice 0, se dice que es el valor promedio de la función. En electricidad es lo que se conoce como la componente de la corriente directa. A1, A2, A3, B1, B2, B3, etc. son las amplitudes. Recuerden que la amplitud son las alturas de seno y coseno, porque recuerden que lo que multiplica la función afecta la amplitud. Entonces, estas son las amplitudes de coseno cuando son A y de seno cuando son B. En electricidad son las amplitudes de las senoides de la corriente alterna, así se dice. Ahora, la fórmula propiamente de la serie Fourier trigonométrica es f de t es igual a a0 más sumatoria de 1 infinito de an coseno de n omega t más bn seno de n omega por t. Esto que está aquí representa a esta sumatoria, o sea, toda esta sumatoria está representada por esta que está aquí, a su índice 0, y todas las demás son sumatorias. Esta se conoce entonces como serie trigonométrica de Fourier. A seno de omega en n omega t y coseno de n omega 0t se le llama las armónicas de la función. Ahora, si nosotros vemos gráficamente la suma de seno y coseno, por ejemplo, si sumamos seno de 5t, esta es su gráfica, más 2 coseno de 3t, esta es su gráfica. Si la sobreponemos, o sea, si la sumamos, obtenemos esta. Esta gráfica es la suma de 5t, seno de 5t, más 2 coseno de 3t. A estas ondas combinadas vamos a llamarles también señal. Estas van a ser señal. Sí, va a ser la señal de la onda que estamos analizando. Lo que en realidad hace la serie de Fourier es descomponer las señales. Por ejemplo, si vemos esta gráfica, que es la anterior, que es la suma de seno y coseno, lo que hace Fourier es separar, por un lado, la de seno de 5t más la de 2 coseno de 3t. O sea, es como si desglosara cada parte de la onda en sus dos componentes. Puede haber mucho más componentes, aquí nada más estamos hablando de dos. Ahora, el objetivo principal de los cálculos que vamos a hacer va a ser el cálculo de los coeficientes a su índice 0, an y bn. Y para poderlos evaluar, primero vamos a ver algunos valores e identidades que vamos a estar ocupando durante el cálculo de la serie Fourier. Vamos a hablar primero de las funciones de
coseno de múltiplos enteros de pi y seno de múltiplos enteros de pi. Recuerden que n es un número entero. Vamos a hacer esta tabla, vamos a analizarla, vamos a hacer una columna con n de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y aquí vamos a poner los valores de npi en radianes. Hay que aclarar que todo esto tiene que estar en radianes. Aquí tenemos 0 por pi es 0, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Y también lo vamos a ver en grados, porque algunas veces vamos a utilizar grados. Entonces, recordando, 0 radianes son 0 grados. Pi radianes son 180 grados. 2pi radianes, 360 grados. 3pi radianes, 540 grados. 4pi radianes, 720 grados y así. Y los valores de seno y coseno de 0 grados es 1 y seno de 0 grados es 0. Coseno de 180 grados es menos 1 y seno es 0. De 360, 1 y 0. 540 menos 1 y 0. 720 coseno es 1 y seno es 0. Aquí vemos ya un comportamiento, un patrón que nos dice que la función coseno va alternando los valores de 1, menos 1, 1, menos 1, 1, etc. Y en cambio la función seno siempre es igual a 0. Entonces podemos resumir en una fórmula. Podemos decir que los cosenos de los múltiplos enteros de pi es igual a menos 1 a la n. ¿Por qué menos 1 a la n? Porque menos 1 a la n, si ustedes le dan valores a la n, obtienen lo mismo que acá. Por ejemplo, si n vale 0, menos 1 a la 0 es 1. Si n vale 1, es menos 1. Si n vale 2, menos 1 al cuadrado es 1. Aquí está. Si n vale 3, menos 1. Cuando el exponente sea par, esto va a ser positivo, y cuando sea impar va a ser negativo. En cambio, vemos que la función seno de números enteros de pi siempre son 0. En el caso de que npi sea negativo, vamos a ver que coseno de menos npi es, como es negativo, el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de ese ángulo, entonces son iguales. Quiere decir que tanto coseno de npi con valores positivos con valores negativos siempre va a ser menos 1 a la n. En cambio, seno de npi, sea positivo o negativo, siempre va a ser 0. Estas van a ser algunas de las propiedades que vamos a utilizar dentro de los cálculos de las series de Fourier. Ahora vamos a ver las funciones de coseno y seno de los números pares, o sea, el doble de n, o sea, el doble de pi, 2npi, y el doble de n de pi, o sea, el doble de los anteriores. Igual, hacemos una columna de n, de 0 a 4. 2npi pues es 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, o sea, son pares. Aquí están los grados, su equivalencia en grados. Estos son radianes, estos son grados. Y los valores de coseno. Coseno de 0 es 1, coseno de 360 es 1, 720 es 1, y seno siempre es 0. Entonces, aquí es muy fácil deducir que coseno del doble producto de npi es 1 y el seno del doble producto de npi es 0. Lo mismo ocurre con los valores negativos. Coseno de menos npi, 2npi, es igual a coseno de npi, 2npi igual a 1. Y seno de menos 2npi, que es lo mismo que es negativo, ¿sí? Aquí es negativo, da 0. Entonces, siempre el coseno del doble múltiplo de pi va a ser, de coseno va a ser 1, ya sea positivo o negativo, y de seno, del doble del ángulo, siempre va a ser 0. Y en el caso de la mitad de los valores de npi, o sea, coseno de npi entre 2 y seno de npi entre 2, hacemos lo mismo, la tabla de 0 a 4, los valores de npi entre 2, 0, pi entre 2, pi, ¿sí? Aquí tenemos 2 por entre 2 es 1, 3 medios de pi, 4 entre 2 es 2, en grados, y coseno de npi entre 2 es, cuando es 0 es 1, 90 es 0, 180 menos 1, 0, 1, aquí también hay un comportamiento, un patrón. En cambio, para seno es 0, 1, 0, menos 1, 0. La generalidad de esto, o sea, la fórmula es la siguiente. Coseno de npi entre 2 va a ser, cuando n sea par, igual a menos 1 a la n entre 2. Y cuando sea impar, igual a 0. Y en cambio, la función seno, cuando n sea impar, va a ser menos 1 elevado a la menos 1 entre 2. Y cuando sea par, va a ser 0. Igual, cuando nosotros tengamos valores negativos de coseno, vamos a tener los mismos valores de arriba, y para cuando sea seno de valores negativos van a ser los de arriba pero negativos.
Después vamos a ver más esto para que se entienda. Ahorita nada más vamos a ver las propiedades.